Colorear un dibujo con mouse resulta un poco intimidante si nos lo ponemos a pensar en primera instancia. Pero una vez que nos adentramos en este camino, resulta menos complicado o tedioso de lo que aparenta ser. En mis anteriores videos hablé sobre la herramienta Linework, cómo aprender a usarla y sacarle partido. Si no conocen esta herramienta, les recomiendo ver estos videos primero y que así se familiaricen con la misma. En este les mostraré la forma en que yo pinto con mouse. Antes de comenzar, soy Tina y sean bienvenidos a mi canal. Antes de comenzar a dibujar, les recomiendo tener todo organizado por capas con su respectiva identificación, ya que esto facilita el flujo de trabajo y se evitan confusiones en el proceso de pintar. También es importante tener configurado el estabilizador en un nivel que sea cómodo para trabajar, ni muy alto ni muy bajo. El que suelo usar cuando dibujo con el mouse es el S4. Una vez aclarado esto, vamos con lo interesante. Primero, debemos unificar todas las capas del Linework solo entre ellas mismas, a excepción de la capa que tenga el rostro, ya que si queremos seleccionar un área del dibujo, el mismo debe estar completamente cerrado para que no se seleccione el lienzo completo. Además, también se hace solo entre ellas para que no pierda la propiedad del Linework en caso de querer editarlas más tarde. Al seleccionar con la varita mágica, hay que asegurarse de que ningún espacio quede en blanco. Esto suele ocurrir en los extremos de la línea, tal y como se ve en pantalla. Al momento de pintar, recomiendo primero aplicar el color base general. Seleccionamos el área deseada, en este caso la piel. Es importante hacerlo en una capa de abajo de la del Linework, ya que así el color y la línea no van a chocar entre ellos y podremos pintar cómodamente más adelante. Con el balde de pintura aplicamos el color requerido con un solo clic y repetimos el proceso con el resto de partes. Cabe aclarar que cada área a pintar deben estar en capas separadas, pues esto nos permitirá hacer correcciones en caso de necesitarlas. En la piel comenzaré con las sombras, pero primero debemos entender de dónde viene la luz y cuáles son las áreas del rostro u objetos cercanos a nuestro sujeto principal que producen esa sombra. En este caso, la luz es prácticamente directa sobre el rostro, por lo que son pocas las áreas que la tienen. Estas áreas que provocan las sombras son el cabello sobre la frente y los hombros, el mentón sobre el cuello y la nariz sobre la mejilla. Una vez teniendo claro esto, podemos comenzar a pintar la piel. Clasificaremos las capas de las sombras en tres tipos: sombras principales, sombra proyectada del cabello y sombras extra. Son aquellas que mencioné anteriormente. Pintamos en las áreas donde van las sombras, corregimos algunas partes donde se salga de la línea y aplicamos la opción del difuminado gaussiano. De ser necesario, en zonas donde hay límite con el line art, se debe de rellenar con color porque se ve muy difuminado. El modo de capa que usé es normal con opacidad del 100%. El color que usé para la sombra de la piel es de un morado tirando a gris. La razón para escogerlo se debe a que el tono de la piel es gris tirando a azul. Al ser el morado un color que deriva del azul, se complementan perfectamente y quedan bien juntos. El tema de la teoría del color se abordará en otro video. Lo que hice para la sombra que proyecta el cabello fue duplicar la capa del color base del mismo, pintarla del color de la sombra, pero usando un tono de morado un poco más oscuro y algo saturado. Luego corregí los bordes con otra capa de Linework y para los espacios en blanco dentro del cabello solo lo pinté. Movemos la capa para que tenga la posición adecuada. Borramos las partes innecesarias y aplicamos el modo de capa normal, con una opacidad del 45%. Luego, abrimos una capa de Linework por encima de esta sombra proyectada. En esta parte, trazamos el borde de la sombra del cabello con un color que quede bien con la paleta de colores. Finalmente, aplicamos el difuminado gaussiano. Este tipo de sombras se colocarán en algunas áreas del rostro y hombros para dar un poco de profundidad y que no se vea tan plano, aunque esto depende del estilo que tengas para colorear. En mi caso, lo que hice fue colocar un poco de sombra en los párpados y en la oreja, difuminando con la herramienta Blur. El color usado fue el de la piel. El modo de capa para los párpados y para la oreja estaba en Shade. Por un lado, la opacidad de los párpados estaba en 25%, mientras que para el de la oreja estaba con la opacidad al 100%.
Le podemos dar rubor a la piel para que no se vea muy pálida, en áreas como las mejillas, nariz, hombros, párpado inferior y en la punta de la oreja. Pueden utilizar el aerógrafo o cualquier otro pincel. La intensidad del difuminado será a gusto. De ser necesario, se repite el proceso en zonas donde se pierde casi por completo el rubor. El modo de capa del rubor es normal y la opacidad es de 100%. Para los labios, marcaremos un círculo con el propio pincel y lo deformamos hasta que coincida con la perspectiva de la boca. Difuminamos con el Gaussian Blur hasta que quedemos conformes y bajamos un poco la opacidad. Elegiremos un color claro para el brillo. Depende según la paleta de colores. En este caso es un color morado muy claro. Con la herramienta aerógrafo trazamos una pequeña línea y borramos el centro utilizando el mismo pincel. Aplicamos un poco el difuminado gaussiano. Ajustamos la forma de los brillos y cambiamos el modo de capa a Shine. Una vez que tenemos todas las capas de la piel listas, procedemos a juntarlas una por una de abajo hacia arriba. El color que usaremos para la esclerótica será del tono de la piel pero casi tirando a blanco. Utilizando el aerógrafo rellenamos esa área, borramos las partes que se salgan del ojo y aplicamos un poco el difuminado gaussiano. También le haremos sombra a esta área con un morado grisáceo claro. Pasaremos una línea sobre la parte superior de la esclerótica con el aerógrafo y otra vez aplicaremos un poco de difuminado gaussiano. El modo de capa será Shade y la opacidad será aproximadamente de un 65%. La forma en la que pinto el iris es la siguiente. Duplicamos la capa del iris y agrandamos el tamaño de la capa inferior. Aplicamos difuminado gaussiano, cambiamos el modo de capa a Shade y bajamos un poco la opacidad. Aplicamos un poco de Gaussian Blur a la capa superior y unificamos ambas capas. Creamos una nueva capa sobre el iris y activamos la opción de recortar grupo. Seleccionamos un tono más oscuro y saturado que el color base. Trazamos una línea sobre la parte superior y aplicamos un poco de Gaussian Blur. Seguidamente, en una nueva capa, marcamos un punto en cada ojo para hacer la pupila y lo deformamos hasta que quede bien. Aplicamos Gaussian Blur y unificamos la capa de la pupila con la de la primera sombra. Ahora, abrimos una nueva capa en modo multiplicar, con el recortar grupo activado, y escogemos un tono más oscuro y saturado que el de la primera sombra, repitiendo el proceso. Para los brillos, usaremos un tono más claro que el color base. Trazamos una forma ovalada en la parte inferior, aplicamos Gaussian Blur y cambiamos a modo de capa Shine. Bajamos la opacidad a gusto y abrimos otra capa. En ella haremos el mismo procedimiento que hicimos para el brillo de los labios. En esta ocasión decidí añadir un punto blanco sobre la pupila en cada ojo por mera estética. Ahora que está listo, juntamos todas las capas de los ojos de abajo hacia arriba. Esto es con el fin de que los modos de capa no pierdan su propiedad. Antes de pintar el cabello, si es de un tono oscuro, como es el caso, cambio el color del line art en las zonas que están dentro del cabello por un tono más claro. Ya que el cabello de mi personaje es muy oscuro, casi negro, uso un tono morado tirando a blanco. Por el contrario, en las líneas que tienen límite con el color más claro del cabello, las pinté de un morado un poquito más oscuro que el del resto de las líneas. Ojo, para pintar el line art debemos abrir una capa nueva encima y aplicar el recorte de grupo. Usamos el aerógrafo para aplicar el brillo del cabello, trazando líneas en vertical y después, con la misma herramienta en modo borrar, aprovechando la redondez del pincel, borramos los extremos de dichas líneas para que se vean mejor. Se cambia el modo de capa a Shine, la duplicamos y a la capa inferior le aplicamos el Gaussian Blur. Luego se unifican ambas capas, esta nueva capa la duplicamos y la capa superior se cambia a modo Shine. Se usa el Gaussian Blur y corregimos los extremos borrando un poco con el aerógrafo. Las sombras del cabello se pintarán en aquellos mechones que estarían por detrás de otros, para darles un toque de profundidad. En los extremos de las sombras haremos lo mismo, borrar tal y como se hizo con el brillo. Cambiamos el modo de capa a Shade y usamos el difuminado gaussiano. Juntamos las capas del cabello con la piel de abajo hacia arriba. Pasando a los detalles, podemos agregar brillos en forma de estrellas y asteriscos. Para hacer la estrella, utilicé la herramienta de regla simétrica con el fin de que salga lo más derecha posible. Luego, reduje su tamaño y dupliqué tanto como quisiera.
Estos pequeños brillos deben ser con un color claro súper cercano al blanco, pero sin ser blanco puro. Además, si se desea, se puede duplicar la capa de los brillos y la inferior se coloca en modo Shine y se le agrega un poco de Gaussian Blur. Como cereza del pastel, en una nueva capa aplicaré textura de puntos sobre algunas partes del dibujo, como el cabello y algunas sombras. Para ello, utilicé un tono rosado con el objetivo de que se distinga la trama de puntos, ya que al activar la textura en la capa, el color no será perceptible. En el anterior tutorial explico cómo poner textura en las capas. Finalmente, agregamos el fondo que queramos, firmamos nuestro dibujo y listo. Espero haberles podido ser de utilidad y que hayan aprendido cómo pintar con mouse sin morir en el intento. Recuerden, esto solo es la técnica que yo uso para pintar con mouse. Todo lo que hice no es la regla. Los animo a probar cosas nuevas, practicar distintas maneras de pintar con el mouse y así descubrir qué les funciona y qué no para su estilo de dibujo y que se sientan cómodos al momento de trabajar. Esto es todo por ahora. Si les gustó y les ha sido útil, no olviden dejar un lindo like, suscribirse y compartir el video. También les invito a seguirme en mi Instagram @lunax_vart, donde suelo publicar algunos dibujos que hago. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!